Los integrantes del grupo son Ofelia Patricia Azucena Segura, Alison Nicole Castro Castro, Josué Caleb Pineda González, Priscila Alexandra Mena Domínguez, Catherine Nereida Morales Prudencio, estudiantes del Bachillerato Técnico Industrial en especialidad de Arquitectura y Electrónica. Dispersiones químicas. Como sabemos, la suspensión es una mezcla heterogénea que está formada por una o varias sustancias en estado sólido. En estado sólido nos referimos que pueden ser pulverizadas o en pequeñas partículas que sean mayor a un diámetro de 1 micra. Ahora, estas suspensiones se encuentran en un líquido sin ser solubles. Las suspensiones pueden parecerse a los coloides, pero tienen ciertas diferencias. Entre esas diferencias encontramos el tamaño. Como les comenté, el diámetro de la suspensión es de mayor a 1 micra. En cambio, los coloides no, tienden a ser inferiores a este. Otra de las diferencias son que las suspensiones son notables en cuanto al paso de la luz, lo que puede atender que sean opacas. Unas características de la suspensión es que son mezclas reconocidas con facilidad. Y tenemos de característica que aunque las mayorías pueden ser líquidas y sólidas, con respecto a las suspensiones mecánicas también pueden haber varias, que son líquida con líquida, sólida con líquida o líquida con gas. Un ejemplo de eso es el gas en aerosol. Gas en aerosol. Les voy a hablar un poco sobre los ejemplos. Uno de los ejemplos es el acuarela con agua. Como sabemos, el acuarela es un sólido y el agua es un líquido. Ahora, sabemos también que al momento de mezclarlo, sabemos que es una mezcla heterogénea, por lo cual lo hace una suspensión. Asimismo, el polvo y el aire. Como sabemos, el aire es un gas, el polvo es un sólido. Entonces, al momento haces una mezcla heterogénea. También la arena y el agua y el aceite y el agua. Las dispersiones coloidales son sistemas heterogéneos que se caracterizan por la presencia de partículas mayores que las moléculas ordinarias, pero no lo suficientemente grandes como para ser visibles al microscopio. Las dispersiones coloidales, o también conocidas como coloides, son un estado intermedio entre mezclas homogéneas o verdaderas soluciones de mezclas heterogéneas. Como ya dije, son partículas invisibles a simple vista o con un microscopio óptico. Estas son estables a la gravedad y solo sedimentan mediante centrifugación a altas velocidades. Las partículas coloidales atraviesan membranas permeables, así como el papel de filtro o el filtro de arcilla, pero no son retenidas por membranas dialíticas. Se podría decir que por cosas demasiado gruesas como el celofán o el colodión. Los ejemplos de coloides. Algunos coloides se pueden identificar fácilmente al hacer pasar luz a través de ellos. Se observará un haz de luz que no es otra cosa que el reflejo de la luz en las partículas del coloide. Uno de los ejemplos puede ser en el cine, ya que la luz del proyector se refleja en las partículas de polvo de la sala, haciendo que el reflejo que las personas no quieren mostrar se muestre en una amplitud aún más grande. Como pueden ver en las imágenes, hay 4 imágenes que son un jugo de frutas, unos plumones, la sangre y un Sprite o un aerosol. Estos se dividen en 2 puntos, que son las fases fluidas y las fases dispersas. Los jugos de fruta, su fase fluida es el agua y su fase dispersa son las partículas de fibra, hidratos o las vitaminas. Los plumones o rotuladores, su fase fluida es el alcohol y su fase dispersa
son los pigmentos sólidos. En la sangre, su fase fluida es el agua y su fase dispersa son el plasma sanguíneo. En el aerosol o el Sprite, su fase fluida es el aire y su fase dispersa son las gotas de líquido pulverizadas, ya que, como todos sabemos, el Sprite rocía con una gran intensidad, pero suele sacar gotitas de lo que sea que se está ocupando. A esto se le llama pulverización, ya que cuando esto sale, esas gotas de agua, por así decirlo, se van desvaneciendo. Esto último significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase, sólida, líquida o gaseosa, bien definida. La sustancia que se disuelve es denominada el soluto, mientras que la substancia o medio el cual se disuelve se denomina solvente. Una solución puede tener cualquier concentración de soluto bajo un cierto límite denominado la solubilidad de sus sustancias en este medio. De acuerdo con nuestros conocimientos básicos de química, recordemos que un mol de cualquier sustancia, en particular de un gas, contiene 6.022 por 1.023 moléculas. Este número se conoce como el número de Avogadro. Las diferentes características primero de la solución. Número 1. Su composición química es variable. Número 2. Las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran. Número 3. Las propiedades físicas de la solución son diferentes a las de un solvente puro. La adición de un soluto a un solvente aumenta el punto de ebullición y disminuye su punto de congelación. La adición de un soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de este. Número 4. Sus componentes no pueden separarse por un método físico simple, como sería la descantación, filtración y centrifugación. Número 5. Sus componentes solo pueden separarse por destilación y cristalización. Los componentes de una solución son soluto y solvente, como mínimo. También les hablaré sobre las diferentes características que tienen los coloides. ¿Qué son los coloides? Para hacerlo más simple, son sistemas no homogéneos. Los coloides no son filtrables, o sea, no pueden separarse sus fases mecánicamente. Poseen viscosidad, es decir, la resistencia interna al movimiento de separación, tanta la fuerza de atracción hay entre esas fases. Son excelentes absorbentes, ya que poseen fuerza de Van Waals. Los coloides permiten la visibilidad de la luz, o sea, la luz puede pasar a través de ellos, de sus cuerpos, sin ningún tipo de problema. También les voy a hablar sobre las suspensiones. Es una manera de disolver todas las características de los elementos químicos de la materia. Así, todos los elementos originan por sí solos. Hay muchos para formar las suspensiones y la mezcla química de los elementos. Con la exposición, dispersión se le conoce como la interposición mecánica de las partículas de una sustancia en el seno de otra. En toda dispersión se suele distinguir una fase dispersante continua y en general la más abundante o varias fases dispersas, discontinuas y más escasas. La inmensa mayoría de las reacciones bioquímicas se desarrollan en el seno del agua y obedecen las leyes fisioquímicas de las disoluciones acuosas, que constituyen un caso particular de las dispersiones. El tamaño afecta directamente a otros tres parámetros, como la visibilidad. El soluto se puede observar a simple vista con un microscopio óptico, con un ultramicroscopio o microscopio electrónico.
La estabilidad en disolución. El soluto precipita por gravedad centrifugado a baja velocidad o centrifugado a gran velocidad. La difusión a través de membranas de distintos tamaños de poro. El soluto puede atravesar una membrana permeable, dielecta o semipermeable. En la siguiente tabla se describen las características de cada tipo. En disolución verdadera, el tamaño del soluto es de 0 a 10. En la visibilidad, los primeros 3 son negativos y en microscopio electrónico puede ser positivo o negativo. En estabilidad y difusión de membrana son positivos excepto semipermeable. En disolución Koldai es de 10 a 1000 el tamaño. En la visibilidad los primeros 2 son negativos y los segundos son positivos. En estabilidad el único negativo es ultracentrífuga. Y en difusión a través de membrana, el primero es positivo y los segundos son negativos. En dispersión grosera, la mayoría son negativos. Los únicos que son positivos están en visibilidad, que es microscopio óptico, ultramicroscopio y microscopio electrónico. Gracias por su atención prestada.